Mi mamá convenció a mi novio de casarse con mi hermana. Le dijo, ella es más fuerte y mejor para ti. Me rompió el corazón cuando me enteré, así que me fui lejos para empezar de cero y hacer mi propia vida. Años después, nos volvimos a ver en una fiesta elegante que yo misma organicé. Y cuando vieron a mi esposo, se quedaron pálidos. Mi esposo era, bueno, ahorita te cuento. Me llamo Sofía Thompson, tengo 32 años, y jamás imaginé que mi vida terminaría así. Soy desarrolladora de software y siempre soñé con encontrar una historia de amor perfecta. Pero lo que viví fue otra cosa. Vi con mis propios ojos cómo mi mamá convencía a mi novio de casarse con mi hermana. Fue una traición total. Muchos años después, cuando llegaron a mi fiesta de reconciliación, sus caras al ver a mi esposo no tienen precio. A veces, los peores dolores del corazón te llevan a las mejores bendiciones. Antes de contarte todo este viaje tan loco, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y no se te olvide darle like y suscribirte si quieres más historias donde la traición familiar se convierte en triunfo. Yo crecí en los suburbios de Boston, en una familia que desde afuera parecía perfecta. Nuestra casa de estilo colonial, con su cerca blanca y el pasto bien cortado, escondía todo el drama que vivíamos por dentro. Mi mamá, Diana, mandaba en la casa con mano dura, aunque siempre sonriendo. Era de esas señoras que saludaban muy amable a los vecinos, pero en cuanto se iban, empezaba a criticarlos. Mi papá, Gerardo, era todo lo contrario, callado, tranquilo, y siempre decía que sí para evitar pleitos. Y mi hermana, Ámbar, era 3 años mayor que yo. Ella era la hija perfecta para mi mamá, güera, bonita, súper sociable. Todos caían rendidos con ella. Fue porrista, reina del baile, y la chava que todos los chavos querían como novia. Yo, en cambio, era la oveja negra. Mientras Ámbar se pasaba horas arreglándose y subiendo su estatus social, yo me encerraba con mis libros y mis computadoras. Mi cuarto estaba lleno de diplomas, no de pósters de bandas. A los 14 años ya sabía 3 lenguajes de programación y hasta hice mi primera página web. Pero a mi mamá eso no le importaba. Las computadoras son para hombres, Sofía, me decía moviendo la mano como si no valiera nada. Nunca vas a encontrar esposo si sigues escondida detrás de esas pantallas. Cada logro mío recibía la misma respuesta. Qué bonito, hija, pero ya supiste que Ámbar consiguió otra oportunidad de modelaje. Mi hermana cambiaba de trabajo cada rato y no le salían sus proyectos, pero mi mamá igual la celebraba. En cambio, mis logros académicos eran como si no importaran. A veces mi papá entraba a mi cuarto después de esas escenas, me daba unas palmadas en el hombro y decía, tu mamá lo hace por tu bien. Pero sus ojos decían otra cosa. Él sabía que eso no estaba bien, pero no se atrevía a decir nada. El verano antes de mi último año de prepa, gané un concurso nacional de programación que venía con una beca para la universidad. Estaba feliz y lo conté en la cena. ¿Y mi mamá qué dijo? Bueno, supongo que es una forma de ir a la universidad, ya que no vas a tener beca deportiva como Ámbar. Mi papá se quedó mirando su plato, y Ámbar solo se rió con burla. Esa noche me prometí algo, iba a usar esa beca para irme bien lejos. Apliqué solo a universidades que estuvieran a mínimo 3 estados de distancia. Cuando me llegó la carta de aceptación del MIT, la celebré sola. La única preocupación de mi mamá fue que me iba a ir muy lejos de la familia. La universidad fue mi escape. Por primera vez, estaba rodeada de gente que realmente valoraba mi inteligencia y mi pasión por la tecnología. Ahí conocí a mi mejor amiga, Zoe. Fue en la semana de orientación, cuando las dos agarramos el mismo libro de programación en la librería del campus. Puedes quedártelo tú, me dijo. Al rato te copio los apuntes. Tú siempre entiendes todo mejor que yo de todos modos, me dijo Zoe, bromeando. Su honestidad y su forma de ser me refrescaban el alma. Gracias a ella, poco a poco fui recuperando la confianza que mi familia me había quitado por años. Zoe no entendía por qué yo odiaba ir a casa en vacaciones. Tu familia suena como un mal reality show, me dijo un día después de escuchar varias historias sobre mi mamá y Ámbar. Sabes que eso no es normal, ¿verdad? Yo lo sabía, sí, con la cabeza. Pero en el fondo,
aún quería que me aceptaran. Cada vez que regresaba en vacaciones, iba con la esperanza de que todo fuera diferente. Pero nunca lo era. De hecho, entre más crecía y más independiente me sentía en la universidad, más notaba lo mal que estaba todo en casa. Para el tercer año, ya solo iba en fiestas importantes. Cada vez que regresaba, me sentía más extraña en la casa donde crecí. Mi independencia le molestaba a mi mamá. Empezó a criticarme más. Y el MIT te está volviendo fría, me dijo una vez solo porque no quise seguirle la corriente a una historia dramática de Ámbar sobre un novio que la dejó. Antes eras una niña tan dulce. Pero la verdad era que por fin estaba encontrando mi voz. Empecé a responderle, no grosera, pero sí firme. Mi papá solo observaba esas discusiones con una mezcla de preocupación, creo yo, un poco de orgullo. En las vacaciones de invierno de mi último año, mi mamá me dijo que debería vestirme más como Ámbar para una fiesta del vecindario. Estoy cómoda con cómo me veo, mamá, y le dije con calma. La cara de sorpresa que puso valió por completo el trato silencioso que me dio después. Lo que no sabía era que esa fuerza que estaba empezando a descubrir en mí, se iba a poner a prueba muy pronto. Fue cuando llevé a casa al primer hombre que realmente amé. Conocí a Jason Carter en una conferencia de tecnología durante mi último año en el MIT. Él estaba presentando la app de una startup que ayudaba a conectar negocios locales con sus clientes. Su presentación fue segura, pero sin presumir, técnica, pero fácil de entender. Cuando le hicieron preguntas, en vez de ponerse a la defensiva, escuchaba con atención y pedía más ideas. Me impresionó. Después de la presentación, me animé a acercarme para darle una sugerencia sobre la interfaz de usuario. En lugar de ignorarme, sacó su libreta y me pidió que le explicara más. Terminamos hablando más de una hora y cuando cerraron la sala, nos fuimos a una cafetería cercana para seguir la plática. Tenía unos ojos cafés muy cálidos, de esos que se arrugan un poquito en las esquinas cuando sonríe. Y cuando pensaba en algo, siempre se pasaba la mano por el cabello oscuro. Tu forma de ver las cosas es justo lo que necesita este proyecto, me dijo al terminar la tercera taza de café. ¿Te gustaría que nos viéramos otra vez para hablar más a fondo? Esa reunión se convirtió en citas semanales para tomar café, luego en sesiones de código en la biblioteca, y después, en citas de verdad. Jason no era como nadie que hubiera conocido. Era brillante, pero humilde. Ambicioso, pero con valores. Me escuchaba de verdad, y valoraba lo que decía. Por primera vez, me sentí vista. Nuestra relación fue creciendo. Pasábamos horas hablando de todo, desde eficiencia de algoritmos hasta caricaturas de la infancia. Me contó sus sueños de crear tecnología que realmente ayudara a la gente, no solo que generara dinero. Y yo empecé a abrirme con él sobre mi familia, algo que solo había hecho con Zoe. Suena complicado, me dijo con cuidado después de contarle de una Navidad horrible, donde mi mamá comparó mi beca académica con el premio de belleza que ganó Ámbar, diciendo que solo uno de esos logros duraría después de la juventud. Tu inteligencia y tu pasión son regalos increíbles, Sofía, me dijo Jason. Quien no vea eso, no te está viendo de verdad. Para las vacaciones de primavera ya éramos lo suficientemente serios como para que le invitara a conocer a mi familia. Una parte de mí quería presumir al hombre increíble que tenía a mi lado. Alguien que valoraba justo lo que mi familia siempre había ignorado en mí. Y otra parte, la verdad, tenía la esperanza de que al verme con alguien como Jason, mi mamá por fin reconociera mi valor. La visita empezó bien. Mi papá se mostró realmente interesado en el negocio de Jason. Le hacía preguntas inteligentes sobre su estrategia de crecimiento. Mi mamá, para mi sorpresa, estaba amable. Hasta preparó su famoso asado de los domingos, el que solo hace cuando va algún novio de Ámbar. Has hecho mucho en tan poco tiempo, Jason, dijo mi mamá mientras le servía más vino por tercera vez. Stanford, Google, y ahora tu propia empresa. Muy impresionante. Debí haberme dado cuenta por su mirada. No era aprobación, era como si lo estuviera evaluando. Viéndolo como un activo, no como mi pareja. Ámbar llegó a media cena, haciendo su típica entrada planeada. Según ella, andaba por la zona, aunque vivía a 40 minutos.
En ese entonces no tenía novio y acababa de perder su trabajo de recepcionista en una inmobiliaria. Entró al comedor con un vestido ajustado, peinada y maquillada como si fuera a una sesión de fotos, no como a alguien que pasaba por ahí. Saludó a todos con beso, y cuando llegó a Jason, se tardó un poquito más. Vi cómo le puso la mano en el hombro mientras se inclinaba. «¿Entonces tú eres el genio programador que Sofía nos tenía escondido?», y dijo riendo, como si yo hubiera estado ocultando algo, cuando en realidad solo vivía a 3 estados de distancia. Durante el resto de la cena, Amar se metía en cada conversación, buscando conectar con Jason. Descubrieron que a los dos les encantaba el senderismo, aunque Amar solo había ido una vez para tomarse fotos. A los dos les gustaba el sushi, aunque ella siempre se quejaba del pescado crudo. Y que también compartían el gusto por el cine indie, aunque Amar se dormía en cualquier película sin explosiones o romance. Yo observaba a Jason con atención. Me tranquilizó ver que él respondía con educación, pero siempre regresaba su atención a mí o a mi papá. Cuando Amar le preguntó sobre su modelo de negocio, diciendo que siempre le había interesado el emprendimiento tecnológico, cosa que nadie en la mesa había escuchado jamás, Jason le respondió corto. Y luego me volteó a ver. «Sofía me ha estado ayudando a mejorar el algoritmo», dijo mientras me apretaba la mano debajo de la mesa. Encontró errores que yo ni había notado. Mi mamá carraspeó. «¡Qué lindo!». Amar también tiene muy buena cabeza para los negocios. De hecho, casi estudia mercadotecnia antes de cambiar a comunicación. Cambié porque mercadotecnia me parecía muy limitada, agregó Amar rápido. Quería algo más amplio. Lo que no dijo fue que reprobó la materia de introducción a mercadotecnia 2 veces antes de cambiar de carrera. A pesar de toda esa tensión disfrazada, la visita terminó bien. Jason y yo regresamos a Cambridge en coche, y él parecía sinceramente impresionado con mi familia. «Tu mamá se lució con esa cena», me dijo. «Y tu hermana, es muy energética». Yo me reí nerviosa. «Sí, digamos que así es como se le puede decir». «Tu papá me cayó bien también. Aunque es más callado de lo que me imaginaba por las historias que me has contado. Y es que se comporta diferente cuando está mi mamá cerca», le dije. Le expliqué con un tono más tranquilo. Jason asintió con la cabeza, pensativo, pero no dijo nada más. En las siguientes semanas, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Una noche, mientras estábamos acostados en la azotea de su edificio viendo las estrellas, Jason fue el primero en hablar de nuestro futuro. «¿Has pensado qué va a pasar después de graduarnos?», me preguntó, entrelazando sus dedos con los míos. «Supongo que buscar trabajo», respondí. «Ya tengo algunas entrevistas agendadas». «¿Y sí?». Dudó un poco. «¿Y si mejor trabajas conmigo? Podríamos hacer crecer la empresa juntos. Tus habilidades complementan perfecto las mías». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Hablas en serio?». «Completamente», me dijo mientras me apretaba la mano. «Y tal vez, también podríamos buscar un departamento juntos. Si tú quieres, claro». Por primera vez, me dejé imaginar un futuro donde realmente fuera feliz. Una vida con alguien que me quería y me valoraba tal como soy. Me acerqué para besarlo, sintiéndome llena de emoción. «Tomaré eso como un sí», susurró contra mis labios. Lo que no sabía, era que mientras yo soñaba con nuestro futuro, ya había cosas moviéndose para arruinarlo todo. Mi último semestre en el MIT debería haber sido emocionante. Tenía buenas ofertas de trabajo, mi proyecto final estaba llamando la atención de profesionales de la industria, y estaba en una relación que por fin me daba el apoyo emocional que siempre quise. Pero en lugar de eso, fue cuando todo empezó a caerse. Al principio, los cambios fueron sutiles. Jason tardaba más en responder los mensajes. Las llamadas diarias se volvieron cada 2 días, luego, solo 2 veces por semana. Canceló nuestras citas de los viernes 3 semanas seguidas, diciendo que tenía reuniones con inversionistas que siempre se alargaban. «Perdón, amor», me decía, con voz sincera. «Esta ronda de inversión es clave. Ya que salga, todo se va a calmar». Y yo le creía. No tenía razón para dudar de él.
Su empresa estaba en un momento crítico y yo entendía lo que implicaba trabajar en tecnología. Yo también estaba ocupada, pasaba horas en el laboratorio terminando mi proyecto final. Pero algo se sentía raro. Una noche, mientras revisaba Instagram, vi una publicación de un restaurante de mi ciudad. La foto era de su famoso pastel de chocolate, pero lo que me llamó la atención fue el pie de foto. Hablaban de un visitante especial del mundo tech. Y en el fondo de la imagen, aunque borroso, se veía claramente el perfil de Jason. Se me fue el aire. Él me había dicho que ese fin de semana estaría en Nueva York viendo inversionistas. ¿Qué hacía entonces en mi ciudad? ¿Qué está a 3 horas en la dirección contraria? Cuando lo enfrenté en la siguiente llamada, su respuesta salió demasiado rápido. Fue un cambio de planes de último minuto. Un inversionista vive cerca de casa de tus papás y propuso vernos ahí. Iba a contarte, pero sabía que estabas muy estresada con tu proyecto. ¿Viste a mi familia mientras estuviste allá? Le pregunté. Silencio. Muy largo. Me encontré a tu mamá en el súper. Fue pura coincidencia. Ella insistió en que fuera a su casa a tomar café, ya que yo andaba en el pueblo. Había algo raro en su voz, no sabía exactamente qué, pero algo no me sonó bien. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que la distancia y el estrés me estaban haciendo sentir insegura. Así que me enfoqué aún más en mi proyecto, ignorando esa incomodidad que no dejaba de crecer. 3 semanas después, durante las vacaciones de primavera, decidí darle una sorpresa a Jason. En lugar de ir a casa con mi familia, manejé directo a su departamento. Tampoco le avisé a nadie que iba para allá. La verdad, solo de pensar en otra cena tensa con Amar coqueteándole descaradamente a Jason, se me revolvía el estómago. Esa semana no podía con eso. Cuando llegué al edificio de Jason, su coche no estaba en su lugar de siempre. Con una corazonada, manejé a su oficina. Tampoco estaba ahí, pero me encontré con su socio, Ryan, que justo iba saliendo. ¿O Jason? Me preguntó Ryan, confundido. Se tomó unos días. Dijo que iba a visitar a su familia. Pero su familia vivía en California. La mía en Massachusetts. Nosotros estábamos en Cambridge. Manejé de regreso a casa como en piloto automático, sin saber bien qué pensaba o qué planeaba hacer. 6 horas después, llegué a casa de mis papás. Eran las 11 de la noche. El coche de mi papá estaba ahí. El de mi mamá también. Y detrás de ellos, el Subaru azul de Jason. El mismo con el golpecito en la puerta del copiloto, que se había hecho cuando fuimos a hacer senderismo y le cayó una piedra. La casa estaba a oscuras, menos la sala. Usé mi llave para entrar despacio. Se escuchaban voces bajitas desde la sala. Me acerqué sin hacer ruido, el corazón me latía tan fuerte que juraba que lo iban a oír. Me detuve justo en la entrada de la sala, media escondida tras la pared del pasillo. Ahí estaba Jason, sentado en el sillón de siempre, y a su lado, Amber. Sentaba tan cerca que no parecía una amiga. Mi mamá estaba en su sillón favorito, frente a ellos, hablando animada. Ustedes dos hacen una pareja perfecta, decía. Sofía está tan metida en su mundo de computadoras que nunca va a valorar realmente lo que estás construyendo, Jason. Tú necesitas a alguien que entienda lo social, los contactos, el networking. Amber tiene todo eso de sobra. Sofía ha estado muy distante últimamente, respondió Jason, aunque se notaba incómodo. Siempre está trabajando en su proyecto. Así es ella, interrumpió Amber, poniéndole la mano en la pierna. Siempre elige las computadoras antes que a las personas. ¿Te acuerdas cuando se saltó mi graduación por ir a esa conferencia de tecnología? Yo no lo había olvidado. No fui porque ella misma me pidió que no fuera, todo porque me negué a hacerle su trabajo final. Ya no sé qué pensar, dijo Jason. Hace unos meses todo era tan claro. Tienes que pensar en tu futuro, insistió mi mamá. Amber puede ser la pareja ideal para un hombre con tus metas. La esposa que hace conexiones, que organiza las cenas correctas. ¿De verdad ves a Sofía haciendo eso? Seguro iría a un evento de negocios en jeans y se la pasaría hablando de código toda la noche.
No sé qué sonido hice, si fue un suspiro o un sollozo, pero los tres voltearon hacia mí al mismo tiempo. La cara de Jason era una mezcla de sorpresa y culpa, me quedó todo claro en ese momento. Sofía, mi mamá fue la primera en reaccionar. ¡Qué sorpresa! Pensamos que ibas a quedarte en la escuela esta semana. No le respondí. Solo miré a Jason directo a los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Jason se levantó del sillón y se alejó de Ámbar. No es lo que parece. Ah, no. Porque parece que has estado viniendo a mi casa, con mi familia, a escondidas. Parece que estás aquí sentado con mi mamá y mi hermana, hablando de nuestra relación y de tus dudas sobre mí. ¿Qué parte estoy malinterpretando? Y corazón, interrumpió mi mamá, solo estábamos platicando. Jason ha sido muy amable al venir a visitar a tu papá y a mí de vez en cuando. ¿Tiene eso algo de malo? ¿Y que justo yo llegue cuando él está aquí es pura casualidad? Soltó Ámbar con una sonrisita, que se le borró en cuanto mi mamá le lanzó una mirada de advertencia. ¿Desde cuándo empezaron esas visitas? Y le pregunté directo a Jason. No pudo mirarme a los ojos. Hace un par de meses. Tu mamá me llamó. Dijo que tu papá tenía algunos problemas de salud, y que quería compañía mientras ella salía a hacer mandados. No me pareció nada grave. Pero mi papá no tenía ningún problema de salud. De hecho, estaba arriba en ese momento, sin saber, o haciéndose el que no sabía, todo lo que pasaba abajo. Jason se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que antes me gustaba, ahora me dolía verlo. Después se volvió costumbre. Tu mamá llamaba, decía que extrañaban tener gente joven en casa. Si andaba por la zona, pasaba. Cuando tú me decías que estabas en otro lado, le solté. No lo negó. Mi mamá se levantó y caminó hacia mí como si yo fuera un animal herido a punto de atacar. Sofía, estás exagerando. Jason ha estado confundido con su relación contigo. Es normal a su edad, cuando uno está pensando en el futuro. Yo solo señalé que tal vez ustedes dos quieren cosas diferentes. ¿Y le sugeriste a mi hermana como reemplazo conveniente? Y le dije, terminando su frase. Y no seas grosera, soltó mi mamá, ya sin su tono dulce de siempre. Solo observé que Ámbar encaja mejor con el tipo de vida que Jason quiere. Tú has dejado muy claro que tus computadoras son lo primero para ti. ¿Qué hombre exitoso quiere ser el segundo lugar en la vida de su esposa? La palabra esposa quedó flotando en el aire. Jason y yo habíamos hablado de vivir juntos, pero nunca habíamos hablado en serio de casarnos. Lo miré. ¿Tú también piensas que estoy demasiado enfocada en mi carrera como para ser una buena pareja para ti? Jason dudó. Y en ese silencio, supe mi respuesta. Oh, Sofía, tienes que admitir que las cosas han cambiado. Siempre estás ocupada con tu proyecto de graduación. Es temporal, lo interrumpí. Y tú también has estado ocupado con tu startup. Pero nunca dudé de ti por eso. Y no es solo eso, continuó con voz débil. Tu familia me ha hecho ver que tal vez queremos futuros diferentes. ¿Mi familia? Y dije, sin emoción. ¿Te refieres a mi mamá y a mi hermana, que claramente te han estado buscando a escondidas? Y nadie ha estado buscando a nadie, protestó Ámbar, aunque su mano seguía descansando, bien puesta, en el sillón donde Jason había estado. Me reí. Una risa vacía, que hasta a mí me sorprendió. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto? Por un momento, su cara cambió. Ya no era la mamá dulce, sino la mujer fría y calculadora que escondía debajo. Hay que ser prácticas, Sofía. Ámbar necesita un esposo exitoso más que tú. Tú siempre vas a poder mantenerte con tu trabajo en computación. Ella necesita seguridad, estatus social. La brutalidad de su sinceridad me dejó muda. Además, siguió como si nada, tú nunca ibas a ser la esposa adecuada para alguien como Jason. Él necesita a alguien que entienda lo que implica estar casado con un hombre exitoso. Alguien que sepa recibir invitados, hacer contactos, poner a la familia primero. Creo que lo que tu mamá quiere decir, interrumpió Jason, ya con algo de voz,
Es que tal vez queremos cosas diferentes en la vida. No, creo que mi mamá fue muy clara, le contesté, sorprendida de que mi voz se escuchara tan tranquila. Ella decidió que mi hermana te merece más que yo. Así que planeó todo esto, y tú le seguiste el juego. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. ¿Y mi papá? ¿Dónde está en todo esto? El rostro de mi mamá se endureció. Tu papá no se mete en estos asuntos. Lo que en realidad quería decir era que él sabía todo y no hizo nada, otra vez. Miré a Jason por última vez. Se acabó. No me llames. No me escribas. No trates de explicarme nada. Lo nuestro ya no existe. Mientras salía de la casa, escuché a mi mamá decir: ya se le pasará. Siempre ha sido muy dramática con estas cosas. Me subí al coche y manejé hasta que no podía ver por las lágrimas. Me detuve en un paradero de carretera y marqué a la única persona en quien confiaba. Zoe, necesito ayuda. Todo se está desmoronando. Las siguientes semanas pasaron volando. No podía comer, no podía dormir, y mucho menos concentrarme en terminar mi último semestre. Después de 4 años estudiando para obtener mi título, tomé la dolorosa decisión de darme de baja, faltando solo 2 meses para graduarme. Mi asesora académica estaba impactada. Esto no es típico de ti, Sofía, me dijo en nuestra cita. Sea lo que sea que estés pasando, podemos encontrar una solución. Extensiones, calificaciones incompletas que podrías terminar en verano. Pero solo pensar en seguir en Cambridge, donde cada cafetería y rincón de biblioteca me recordaban a Jason, era insoportable. Y aún peor, pensar en graduarme sin que nadie estuviera realmente orgulloso de mí, me rompía por dentro. La fachada ya se había caído por completo. Zoe me ofreció su sillón hasta que supiera qué hacer. Su mini departamento se volvió mi refugio mientras pasaba por tristeza, enojo y una fuerte inseguridad. Algunos días no podía ni levantarme de la cama, repitiendo las palabras de mi madre una y otra vez. Amber necesita un esposo exitoso más que tú. ¿Acaso toda mi relación con mi familia había sido una competencia sin saberlo? Tu mamá es, sin duda, la persona más tóxica que he conocido, dijo Zoe una noche, mientras compartíamos un bote de helado. Y eso que una vez tuve una roomie que me robó la identidad y sacó 3 tarjetas de crédito a mi nombre. A pesar de sus intentos de hacerme reír, podía ver que Zoe estaba preocupada. Después de una semana casi sin moverme del sillón, me sugirió con cuidado que buscara ayuda profesional. Solo unas sesiones, me dijo. Mi primo fue después de su divorcio y dice que le cambió la vida. Acepté, más que nada para tranquilizarla. La terapeuta, la doctora Lyndon, era una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una forma directa de hablar que atravesaba la neblina en mi cabeza. Lo que tu familia hizo fue una traición muy profunda, me dijo en la primera sesión. Tus sentimientos son completamente válidos. Pero ahora tú puedes decidir qué lugar tendrán en tu futuro. Esas sesiones semanales se convirtieron en un ancla para mí. La doctora Lyndon me ayudó a ver patrones en mi familia que iban más allá de esta última traición. Lo más importante fue que me hizo entender que no tenía que seguir repitiéndolos. El comportamiento de tu madre refleja inseguridades profundas que proyecta sobre ti y tu hermana, me explicó. Pero sus problemas no tienen que convertirse en los tuyos. Para agosto, ya había tomado una decisión. Solicité terminar mi carrera en la Universidad de Washington, en Seattle, lo más lejos posible de Boston y California. Con mi historial de MIT y buenas recomendaciones de mis profesores, me aceptaron con una beca que cubría mi último semestre. Despedirme de Zoe fue muy difícil. Ella había sido mi apoyo cuando todo se vino abajo. Me vas a hacer videollamada cada semana, me dijo con firmeza mientras nos abrazábamos en el aeropuerto. Y voy a ir a tu graduación con un letrero gigante y cornetas de aire. Llegar a Seattle fue como poder respirar después de estar bajo el agua. La mezcla entre tecnología y naturaleza de la ciudad me quedó como anillo al dedo. Renté un estudio pequeñito cerca del campus y lo decoré sin nada que me recordara a mi vida pasada. Ni fotos de familia, ni recuerdos de Mick, ni rastro de Jason. Mi celular casi no sonaba.
Jason trató de llamarme y mandarme mensajes durante las primeras semanas después de la pelea. Al principio se defendía. No me diste oportunidad de explicarte. Después pedía perdón. Cometí un gran error. Y luego se puso nostálgico. ¿Te acuerdas cuando vimos la lluvia de estrellas en mi techo? Nunca le contesté. Al final, bloqueé su número. Los mensajes de mis papás siguieron un patrón predecible. Mi mamá actuaba como si nada hubiera pasado. Me mandaba mensajitos contándome chismes del vecindario y lo último que había hecho Amber. Mi papá solo escribía de vez en cuando, mensajes cortos y vacíos como: espero que estés bien. Ninguno de los dos mencionaba la traición. Yo le contestaba poco a mi papá y a mi mamá simplemente la ignoraba. Por redes sociales, que ya casi no revisaba, me enteré que Jason y Amber ya eran novios oficialmente. 2 meses después, se comprometieron. La publicación del anuncio tenía una foto de ellos con mi mamá en medio, sonriendo de oreja a oreja. Mi papá salía a un lado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese mismo día cerré todas mis cuentas. Sin redes sociales y alejándome de mi pasado, me concentré por completo en reconstruir mi vida. Terminé la carrera con honores. Zoe y su familia fueron a la graduación. De mi familia, nadie. Después, conseguí un trabajo de nivel básico en una empresa de tecnología en el centro de Seattle. El sueldo era justo, pero me daba experiencia y una entrada al mundo tech de la ciudad. Poco a poco, hice nuevas amistades. Estaba Kim, del gimnasio de escalada, que me sacaba a hacer senderismo los fines de semana diciendo que moverse era clave para la salud mental. Aaron y David, una pareja que vivía en mi edificio, me adoptaron como amiga después de traerme por error un paquete, y ver mi refri completamente vacío. Y también estaba Lena del trabajo, con su estilo callado y su humor seco, que hacía nuestras largas sesiones de código mucho más llevaderas. Ellos no sabían nada de mis dramas familiares. Para ellos, yo solo era Sofía, la chica del este que no hablaba mucho de su casa. Y lo aceptaban sin preguntar, llenando nuestros ratos juntos con alegrías del presente, no tristezas del pasado. 1 año después de mudarme a Seattle, recibí un mensaje de mi papá que, por fin, decía la verdad. La boda de Amber y Jason es este fin de semana. Tu mamá pregunta si cambiaste de opinión y quieres venir. Yo nunca había sido invitada. Tampoco lo esperaba. Solo respondí: no. Horas después, llegó su respuesta. Entiendo. Lo siento, Sofía. Fue lo más parecido a una disculpa que había recibido de alguno de ellos. Aunque no era suficiente, abrió una pequeña puerta de comunicación entre nosotros. Empezamos a escribirnos de vez en cuando. Nada profundo, solo actualizaciones cortas. Nunca hablaba de mi mamá ni de Amber, y yo tampoco preguntaba. Por esos mensajes sueltos, supe que la startup de Jason fracasó 6 meses después de la boda. Ahora trabajaba para una empresa competidora de la que él mismo había fundado. Todo un bajón de SEO a empleado. Amber otra vez estaba sin trabajo. Se habían mudado temporalmente a la casa de huéspedes de mis papás mientras Jason se reorganizaba. Esa noticia debería haberme dado gusto, o por lo menos un poco de alivio. Pero lo que sentí fue raro. Un vacío. Que les fuera mal no me quitaba el dolor, ni me devolvía lo que había perdido. Me di cuenta de que tener éxito sería la mejor venganza. No porque les doliera a ellos, sino porque me haría sentir bien a mí misma. Justo en ese tiempo, me asignaron a un nuevo proyecto en el trabajo: desarrollar software para sistemas de salud. El líder del proyecto era Raj Patel, un desarrollador brillante con 15 años de experiencia, que acababa de llegar de nuestra oficina en San Francisco. Bajo su guía, mis habilidades crecieron muchísimo. Tienes mucho talento, me dijo un día mientras revisábamos código, pero estás jugando a lo seguro. No tengas miedo de proponer ideas que rompan con lo tradicional. Sus palabras me motivaron a crear algoritmos innovadores que mejoraron mucho la eficiencia de nuestros sistemas. Cuando el proyecto se terminó antes de tiempo y por debajo del presupuesto, Raj se aseguró de que todos supieran que yo había sido clave para lograrlo. Gracias a ese proyecto, obtuve mi primer ascenso. Luego vinieron más responsabilidades y puestos de liderazgo.
Para mi tercer año en Seattle, ya tenía fama de ser alguien que resolvía problemas que nadie más podía. Mi carrera iba mejor que nunca, algo que jamás habría imaginado cuando estaba llorando en el sillón de Zoe. Aún así, aunque tenía buenos amigos y estabilidad, me costaba mucho abrirme en el amor. La traición que viví me dejó cicatrices y me era difícil confiar. Terminé varias relaciones porque no podía ser completamente vulnerable. La pared que había levantado para protegerme se convirtió en una especie de prisión. La doctora Laindon, con quien seguía teniendo videollamadas de vez en cuando, me lo dijo con cuidado. Las paredes no solo bloquean el dolor, también bloquean la alegría. En algún momento tendrás que decidir si vale la pena tanta protección. No sabía si valía la pena, pero la vida a veces toma decisiones por uno cuando uno tarda demasiado en tomarlas. Entonces llegó el proyecto Nexus, el más ambicioso de la empresa. Era un sistema diseñado para integrar datos de pacientes entre distintos proveedores de salud, con protocolos de privacidad súper estrictos. El nivel de complejidad era tan alto que armaron un equipo especial con gente de varios departamentos. Como una de las desarrolladoras principales, fui a la junta de inicio del proyecto, sintiéndome entre emocionada y nerviosa. Antes de empezar, dijo alguien del equipo, quiero presentarles a Michael Sang, que viene de nuestra oficina en Toronto. Él será el arquitecto técnico del proyecto Nexus. Tiene mucha experiencia en diseño de sistemas seguros. Michael entró a la sala. Mi primera impresión fue que era alguien con una presencia tranquila pero firme. Tenía más o menos mi edad, tal vez un par de años más, y unos ojos pensativos detrás de unos lentes sencillos. Hablaba con calma, y en cada palabra se notaba la pasión que tenía por su trabajo. Durante las sesiones grupales, a Michael y a mí nos tocó diseñar el flujo de datos. Mientras trabajábamos, me sorprendía una y otra vez su manera de resolver problemas. Era metódico pero también creativo, con un enfoque muy elegante. Es una forma interesante de manejar la autenticación, le dije mientras dibujaba un diagrama. No se me hubiera ocurrido separar esos componentes. Él sonrió un poco. A veces, las mejores soluciones vienen de cuestionar lo que creemos que debe ir junto. Por su tono, parecía que Michael hablaba de más que solo el código. En las semanas siguientes, él y yo encontramos una buena forma de trabajar juntos. Nos retábamos con respeto, combinando nuestras habilidades para crear algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría haber hecho solo. Me empezaba a emocionar cada vez que teníamos una sesión de trabajo, y a veces alargaba la conversación con preguntas que podía haber hecho al día siguiente. Una noche, cuando ya solo quedábamos él y yo en la oficina, Michael se recargó en su silla y me dijo: ¿Quieres seguir esta charla en la cena? Hay un lugar vietnamita buenísimo aquí a la vuelta. Lo dijo con un tono relajado, como si fuera solo trabajo, pero yo dudé. Casi nunca cruzaba la línea entre colega y amigo. Al notar mi duda, agregó: es impresión. Solo pensé que con comida podríamos resolver mejor este problema de permisos. Para mi sorpresa, acepté. Esa cena fue la primera de muchas. Nuestras charlas empezaron a ir más allá del trabajo, libros, rutas para hacer senderismo, los retos de tener un huertito en la ciudad, su pasatiempo, y la escalada, el mío. Michael me hablaba de su familia, sus papás, inmigrantes chinos en Vancouver, del pequeño despacho contable de su papá, de su mamá que daba clases en un colegio comunitario, y de su hermana menor, que estudiaba medicina. Sus historias estaban llenas de cariño y respeto, muy diferentes a lo que yo había vivido en mi familia. Yo también empecé a contarle cosas de mi pasado, aunque con cuidado. Le mencioné que fui a MIT, pero no que no terminé mi último semestre. Hablé de Boston, pero no de mi familia. Michael nunca me presionó. Pero su forma de escuchar, con atención real, me dio confianza para querer compartir más. 3 meses después de iniciar el proyecto, Michael me propuso ir a caminar por la montaña un sábado, para celebrar que habíamos terminado una parte difícil del sistema. Escogió un sendero con vistas increíbles del Monte Rainier. Cuando llegamos al mirador en la cima, algo cambió entre nosotros. Lejos de las computadoras y juntas, rodeados de árboles gigantes y montañas, éramos solo 2 personas disfrutando la compañía del otro. Bajando, Michael me habló de un festival de documentales que iba a ver el siguiente fin de semana. ¿Te gustaría ir?
Me preguntó, y luego aclaró. No como colegas, como una cita. La palabra cita me dio pánico. Desde que me mudé a Seattle, me las había arreglado para evitar cualquier relación más allá de un café casual. La idea de volver a abrir mi corazón me asustaba mucho. Necesito pensarlo, le dije con sinceridad. Michael asintió. Tómate tu tiempo. La invitación sigue en pie. Esa noche llamé a Zoe, después de semanas sin hablar. ¿Te invitó a salir y dijiste que lo ibas a pensar? Me gritó emocionada. Sofía, eso es un avance. Hace 6 meses habrías inventado una emergencia con una mascota imaginaria para evitar contestar. ¿Y si todo sale mal? Le pregunté. ¿Y si no es quien parece? ¿Y si sí lo es? Me dijo. Mira, lo entiendo. Jason y tu familia te hicieron daño. Pero, por todo lo que me has contado, Michael parece un buen tipo. Y claramente te gusta, tanto que te da miedo que te guste. Tenía razón. Al día siguiente, después de pensarlo mucho, le mandé un mensaje a Michael aceptando su invitación. Nuestra primera cita oficial me mostró otra parte de él que me gustó aún más. Ya sabía que era inteligente, pero fuera del trabajo descubrí su sentido del humor. Hacía preguntas con interés genuino y recordaba detalles pequeños de nuestras pláticas anteriores. Lo más importante, se notaba que estaba cómodo consigo mismo. No necesitaba impresionar a nadie. Con el tiempo, nuestra relación se fue haciendo más profunda. Michael siempre fue paciente, dejando que yo marcara el ritmo. Nunca me presionó con el tema de la intimidad ni con declaraciones de amor. 8 meses después de esa primera cita, me atreví a decirle que me estaba enamorando de él. Su respuesta fue tan alegre como tranquilizadora. Yo estoy enamorado de ti desde nuestra tercera reunión del proyecto, me confesó con una sonrisa. Cuando criticaste mi diseño de seguridad y luego lo mejoraste al instante, supe que eras alguien especial. Aún así, seguía escondiendo mis heridas más profundas. Michael sabía que no me llevaba con mi familia, pero no sabía por qué. Eso cambió después de 1 año juntos, cuando me invitó a Vancouver para conocer a sus papás durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La familia Han me recibió con mucho cariño. Ver cómo se llevaban entre ellos, las bromas, las peleas que terminaban en risas, el apoyo incondicional, me dio alegría, pero también me dolió. Me hizo darme cuenta de todo lo que yo nunca tuve. Después de regresar a Seattle, Michael me encontró llorando en el cuarto del hotel. ¿Qué pasa? Me preguntó, preocupado. ¿Mi familia te agobió? Sé que mi mamá puede ser intensa. No, tu familia es maravillosa, le dije entre lágrimas. Es solo que me hicieron ver lo que yo nunca tuve. Esa noche, por fin le conté toda mi historia, lo del Meet, Jason, las mentiras de mi mamá, la traición de mi hermana, como mi papá lo permitió todo, la vida rota que dejé atrás y la nueva que logré construir desde cero. Michael me escuchó sin interrumpir, su cara pasaba del asombro, al coraje, a la compasión. Cuando terminé, me tomó las manos. Gracias por confiar en mí con esto. Ahora entiendo por qué te cuesta tanto confiar en los demás, dijo, escogiendo bien sus palabras. Lo que te hicieron no tiene perdón. Pero quiero que sepas algo, no todos te van a traicionar. Yo no te voy a traicionar. Eso no puedes prometerlo, susurré. Lo que sí puedo prometer es que cada día voy a esforzarme para ser digno de tu confianza, respondió. Y también prometo que si algún día tenemos problemas o dudas, voy a hablar contigo directamente, no con alguien más. No fue una promesa vacía. No me dijo que mis miedos eran exagerados. Reconoció lo que viví y me ofreció otra forma de avanzar. Esa honestidad valía más que 1000 promesas falsas. Desde esa noche, nuestra relación se volvió aún más fuerte. Ya sin esconder mi pasado, pude imaginarme un futuro con él. Michael no solo era mi pareja, también era mi mejor amigo. Me retaba cuando lo necesitaba y me apoyaba cuando estaba débil. 2 años después, durante un viaje a las Islas San Juan, Michael me propuso matrimonio. El anillo era una esmeralda, no un diamante, con un diseño que él mismo ayudó a crear. Me recordó a tus ojos, me dijo.
y la esmeralda representa la verdad y el amor. Creo que nos queda perfecto. Aunque ya sabía que ese momento podía llegar, dudé un poco. ¿Estás seguro? Mi familia es complicada. Michael sonrió. No me quiero casar con tu familia. Quiero casarme contigo, Sophia Thompson. Con toda tu inteligencia, tu fuerza y ese corazón que cuidas tanto. ¿Quieres hacer una vida conmigo? Sí, dije. Y ese sí llevaba toda la seguridad que pensé que nunca volvería a sentir. Sí, quiero. Hicimos una boda pequeña, solo con nuestros amigos más cercanos. No invité a mi familia. Le mandé un mensaje corto a mi papá para avisarle que me iba a casar. Su respuesta fue la de siempre. ¡Felicidades! Espero que seas muy feliz. Nada de si iba a venir. Ninguna pregunta sobre Michael. Pero no esperaba otra cosa. El día de nuestra boda fue perfecto en su sencillez. Zoe fue mi dama de honor, vino desde Boston con su nuevo prometido. La hermana de Michael, Jennifer, también fue dama, y su amigo de la universidad, Lucas, fue el padrino. Nos dimos los votos en un jardín con vista al mar de Puget, rodeados de 40 personas que realmente nos quieren. Hoy te elijo a ti, dijo Michael en sus votos. Y te volveré a elegir mañana, y todos los días después de eso. Mis propios votos hablaban del camino que recorrimos. Y tú me enseñaste que confiar no es algo ingenuo. Es una de las decisiones más valientes que se pueden tomar. Confío en ti con mi corazón, mi futuro, y todos los sueños que vamos a construir juntos. Después de la boda, la vida tomó rumbos que no esperábamos. Michael y yo combinamos nuestros conocimientos en tecnología y lanzamos una empresa de seguridad de datos para el sector salud. El momento fue perfecto. Las nuevas leyes sobre privacidad de datos médicos crearon una gran demanda para lo que ofrecíamos. En 18 meses, pasamos de ser solo nosotros dos trabajando por las tardes y fines de semana, a tener 20 empleados y recibir inversión importante de capital de riesgo. El éxito nos trajo una visibilidad que yo no había imaginado. Aparecimos en revistas de tecnología y periódicos locales de negocios. Yo daba entrevistas sobre seguridad de datos y presentaba en conferencias. Aunque usaba mi nombre de casada profesionalmente, Sophia Hank, era cuestión de tiempo para que mi pasado y mi presente se encontraran. Y eso pasó cuando recibí un mensaje en LinkedIn de Jason. Felicidades por tu éxito. Siempre fuiste la inteligente. Estaría padre ponernos al día algún día. Le mostré el mensaje a Michael. Él levantó una ceja. ¿Qué quieres hacer? En nada, le contesté. Él ya no es parte de mi vida. Borré el mensaje sin responder. Pero eso me removió pensamientos sobre mi familia que tenía guardados desde hacía años. Por mensajes ocasionales con mi papá, sabía que el matrimonio de Jason y Amber no iba bien. Su carrera nunca se recuperó después de que fracasara su empresa, y Amber ya estaba harta de depender económicamente de mis papás. Mi mamá, como siempre, seguía manejando la historia familiar, pintándome como la hija malagradecida que los abandonó. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. A mi papá le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Su mensaje fue como él siempre era, sin drama. El doctor dice de 6 a 12 meses. Me gustaría verte antes de eso. Después de tantos años de distancia emocional, estaba en una encrucijada. El dolor seguía ahí, pero también los recuerdos de cuando mi papá me enseñó a andar en bici, me daba postres escondidas de mi mamá, y me apoyaba en la escuela aunque no entendiera del todo lo que hacía. Y creo que necesito ir, le dije a Michael esa noche. Entonces vamos, respondió él, sin pensarlo. Juntos. Esa decisión de volver a ver a mi familia abrió la puerta a una conversación pendiente desde hacía años. Una que, sin saberlo, iba a cerrar el círculo de muchas cosas. Después de pensarlo bien, Michael y yo decidimos que en vez de visitar su casa, donde mi mamá tendría todo bajo control, íbamos a invitarlos a Seattle. La distancia me daría el espacio emocional que necesitaba, y estar en mi terreno me daría ventaja en ese encuentro tan cargado. Hay que recibirlos aquí en la casa, sugirió Michael. Así tú decides cómo se da todo. Nuestra casa estaba frente al lago, en Mercer Island.
La compramos después de la segunda ronda de inversión de la empresa. Una casa moderna de vidrio y madera de cedro, con vista espectacular al lago Washington. Era una forma silenciosa pero poderosa de mostrarles todo lo que había logrado sin ellos. Llamé a mi papá directamente para invitarlo. Su voz, más débil de lo que recordaba, se iluminó cuando le propuse la visita. «Podemos ir el próximo mes», dijo. «Tu mamá y yo». «¿Y, estaría bien si Amber y Jason van también?» «Ahora viven con nosotros, y tu mamá no quiere dejar sola a Amber mientras estamos fuera». Esa última parte me heló la sangre. Ver a mis papás después de 6 años ya era difícil. Enfrentar a Jason y Amber me parecía casi imposible. Pero entendí lo que estaba haciendo mi mamá. Quería asegurarse de que no pudiera pasar tiempo a solas con mi papá. «Todos son bienvenidos», dije, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. «Tenemos mucho espacio». Michael me apretó la mano en señal de apoyo mientras colgaba la llamada. «¿Estás segura de esto?», me preguntó, refiriéndose a incluir a Jason y Amber. «No», admití. «Pero necesito hacerlo bien, sin dejar cabos sueltos. Ya no quiero más sombras del pasado». El mes antes de su visita pasó volando. Entre preparar la casa y manejar nuestra empresa, casi no tuve tiempo de pensar en mis nervios. Michael contrató a un chef privado para que preparara la cena de la primera noche. Él sabía que ponerme a cocinar para las personas que tanto me lastimaron no era justo. El día que llegaron, me paré en la sala viendo hacia el lago, tratando de tranquilizarme. Michael se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y me dijo en voz baja: «Recuerda, ya no eres esa chava vulnerable de antes. Eres Sophia Hank, cofundadora y circuito de Gun Secure, con 14 patentes y una lista de clientes esperando. Y lo más importante, eres una mujer que reconstruyó su vida desde cero. Nada de lo que digan o hagan te puede quitar eso». El timbre sonó justo a las 4 en punto. Mi mamá siempre fue puntual. Respiré hondo y abrí la puerta. Mi papá estaba al frente. Se veía mucho más delgado que antes, y su piel tenía ese tono amarillento típico de su enfermedad. A pesar de cómo se veía, sus ojos brillaron al verme. «Sophia», dijo, con la voz entrecortada. Sin pensarlo, me acerqué a abrazarlo. Sentí lo frágil que estaba su cuerpo entre mis brazos. Mi mamá estaba justo detrás. No parecía haber envejecido nada. Sus ojos críticos me escanearon rápido, luego miraron hacia adentro, evaluando la casa desde la puerta abierta. «Te ves bien», comentó, como si eso la sorprendiera. «Gracias por recibirnos». Amber y Jason se quedaron un poco más atrás, incómodos. Mi hermana había subido de peso, su figura de modelo ahora se veía más suave. Su cabello rubio, que siempre cuidaba tanto, ya mostraba raíces oscuras. Jason se veía casi igual que antes, aunque ahora tenía una expresión tensa en el rostro, y su postura confiada había desaparecido. «Pasen, por favor», les dije, haciéndome a un lado. «Michael tiene muchas ganas de conocerlos». Mientras entraban, observé sus caras. Mi mamá intentó mantener su expresión neutral, pero no pudo ocultar del todo su sorpresa al ver el nivel de lujo. Los ojos de Amber se abrieron grandes, miraba los techos altos, los muebles de diseñador, y los ventanales enormes con vista al lago. Jason casi se hacía pequeño mientras veía todo lo que había logrado sin él. Michael salió de su oficina, todo un anfitrión. Alto, elegante con pantalones de lino y una camisa azul clara que le quedaba perfecto con su tono de piel. Transmitía seguridad, pero sin presumir. «Bienvenidos a Seattle», dijo, estrechando la mano de mi papá, y luego la de mi mamá. Cuando llegó con Jason, hubo un momento tenso. Los dos se miraron, evaluándose en silencio. La sonrisa de Michael no cambió ni un poco, pero vi que Jason notó algo en los ojos de mi esposo. Como si entendiera perfectamente quién era Jason y lo que había hecho. «Ya preparamos los cuartos de invitados arriba», dijo Michael con calma. «¿Por qué no se acomodan antes de la cena? Sophia les puede mostrar el camino». Mientras subíamos, mi mamá se puso a caminar junto a mí. «Vaya casa», comentó. «Tu esposo debe tener mucho éxito». «Los dos lo tenemos»,
mamá, respondí con tono tranquilo. Fundamos la empresa juntos. Somos socios en todo sentido. Ella asimiló eso con una sonrisa apretada. Qué progresista, dijo. Les mostré sus cuartos, mis papás en la suite principal, y Amber y Jason en el cuarto pequeño de enfrente. Mientras se instalaban, yo bajé a la cocina, donde encontré a Michael abriendo una botella de vino. Son exactamente como me los describiste, dijo en voz baja. Tu mamá empezó a calcular cuánto vale la casa en menos de 30 segundos. A pesar de mi tensión, solté una risa. De espera a la cena, va a contar hasta los cubiertos. El chef privado que Michael había contratado preparó una cena deliciosa. Ya en la mesa, la conversación se mantuvo muy superficial, el clima en Seattle, el vuelo, las opciones de tratamiento para mi papá. Michael llenaba los silencios incómodos con preguntas sobre Boston o comentarios sobre las diferencias entre los sistemas de salud de Canadá y Estados Unidos. Fue durante el postre cuando mi mamá por fin tocó el tema de la empresa. De entonces, dijo, dejando su tenedor con cuidado, Sofía mencionó que tienen un negocio juntos. ¿A qué se dedican exactamente? Michael me miró, dándome espacio para responder. Y lo tomé. Fundamos Sion Secure hace 4 años, expliqué. Nos especializamos en seguridad de datos médicos. Nuestro software protege la información de los pacientes y permite acceso seguro entre distintos proveedores de salud. Sion Secure, repitió mi mamá. Usaste el apellido de Michael para la empresa. Y daba mejores resultados en los grupos de enfoque, respondí con calma, aunque la razón real era más simple. No quería que nada de mi pasado se relacionara con mi futuro. Están siendo modestos, intervino mi papá. Busqué su empresa antes de venir. Salieron en Forbes el año pasado. La revolución en seguridad médica, decía el artículo. Las cejas de mi mamá se levantaron apenas. Qué impresionante, dijo. Jason carraspeó. ¿Cuál es su valuación actual? En la última ronda de inversión, respondió Michael con naturalidad, fue un poco más de 300 millones. Ahorita no estamos buscando inversión. Ya tenemos flujo positivo y estamos creciendo de forma sostenible. La cifra quedó flotando en el aire, 300 millones. La startup fallida de Jason apenas había llegado a 4 millones antes de colapsar. 300 millones, repitió Amber, mirando a Jason con una expresión que no supe descifrar. Vaya. Ya basta de negocios, interrumpió mi mamá rápidamente. Sofía, ¿y tú y Michael cuándo van a tener hijos? Ya no estás tan joven. Mamá, protestó Amber con desgano. Es una pregunta razonable, se defendió mi mamá. Tienen esta casota. Sería una lástima no llenarla de niños. Por ahora estamos enfocados en la empresa, respondió Michael con diplomacia, pero no descartamos tener hijos más adelante. Mi mamá se volteó hacia mí. Tú siempre dijiste que querías hijos, Sofía. ¿Te acuerdas de esas muñecas que alineabas en tu cuarto? Les pusiste nombre a todas. Yo no recordaba nada de eso. Amber era la que estaba obsesionada con las muñecas. Ese tipo de reescritura sutil de la historia era tan típico de mi mamá que casi me reí. Si Sofía y yo decidimos tener hijos, dijo Michael con voz suave pero firme, será en nuestro tiempo. No en el de nadie más. La sonrisa de mi mamá se tensó, no estaba acostumbrada a que la retaran tan amablemente pero con firmeza. Conforme avanzaba la noche, las dinámicas se hacían más claras. Mi mamá intentaba tomar el control con comentarios pasivo-agresivos y recuerdos selectivos. Mi papá solo observaba en silencio, de vez en cuando cruzando la mirada conmigo como pidiendo perdón. Amber fluctuaba entre fingir interés por nuestra vida y una envidia que apenas disimulaba. Y Jason se veía cada vez más incómodo. Tomó demasiado vino y casi no decía nada. Para cuando pasamos a la sala a tomar algo después de la cena, la fachada de reunión familiar feliz ya se estaba cayendo. ¿Cómo van las cosas en Boston? Pregunté, sin dar muchos detalles. Siguió un silencio pesado. Mi papá miraba su whisky, mi mamá alisaba una arruga imaginaria en su falda. Estamos entre oportunidades, respondió por fin Amber.
Jason está viendo varias opciones prometedoras. Ya veo, contesté. Y están viviendo con mis papás mientras tanto, dijo rápido Jason. Mi contrato de no competencia con Grautech ya terminó, por fin puedo buscar en otras startups del mismo ramo. Ya pasaron 3 años, agregó Amber con tono molesto. Una espera muy larga. Estamos felices de ayudar a la familia cuando pasan por momentos difíciles, dijo mi mamá con un tono muy claro. Para eso está la familia, para apoyarse en los retos. La indirecta se sintió como una piedra. Claramente me estaba diciendo que yo los había abandonado al alejarme. Michael, notando la tensión, se levantó. ¿Alguien quiere ver el jardín? Acabamos de poner una zona de meditación estilo japonés con vista al lago. Mi papá se levantó rápido. Me encantaría. Los demás lo siguieron, pero yo me quedé en la cocina para servir más bebidas. Jason se quedó cerca, con su copa vacía en la mano. Tu esposo parece un buen hombre, dijo al fin. Lo es, contesté sin rodeos. Te ha ido muy bien, Sofía. Siempre supe que lo lograrías. Lo miré directo por primera vez en toda la noche. ¿Y en serio? Porque recuerdo que dijiste que yo estaba demasiado enfocada en mi carrera como para ser una buena pareja. Que no entendía el lado social de los negocios. Se sonrojó. Estaba confundido. Tu mamá puede ser muy convincente. Sí, lo es. Pero todos tomamos nuestras propias decisiones, Jason. Dejó su copa sobre la barra. Tomé la decisión equivocada. Seguro ya te diste cuenta. Antes de que pudiera contestarle, mi papá apareció en la puerta. Sofía, ¿puedo hablar contigo a solas un momento? Jason asintió incómodo y se fue al jardín. Mi papá se sentó en el sillón, despacio. Tu casa está hermosa, dijo. Pero lo más importante es que se nota que estás feliz. Lo estoy, le confirmé. Te debo una disculpa, continuó, hablando lento. Muchas, en realidad. Te fallé, Sofía. Yo sabía lo que tu mamá y Amber estaban haciendo con Jason, y no hice nada para evitarlo. Sus palabras me sorprendieron por lo directas. ¿Por qué no? Suspiró hondo. Por cobarde, más que nada. Llevo 40 años dejándome llevar por lo que dice tu madre. Era más fácil ceder que pelear batallas que creía perdidas. Me miró con los ojos húmedos. Pero eso no es excusa. No debí dejar que ella te lastimara. Y tampoco debí lastimarte yo por no hacer nada. Su arrepentimiento sincero atravesó la coraza que me había puesto durante años. Yo necesitaba que me defendieras, papá. Lo sé. Y me voy a arrepentir de eso hasta el último día de mi vida. Me tomó la mano. No espero que me perdones, Sofía. Solo quería que supieras que ahora entiendo todo con claridad y que estoy profundamente arrepentido por lo que hice, o más bien, por lo que no hice. Desde el jardín se escucharon unas voces levantadas que llamaron nuestra atención. A través de las ventanas, podía ver a mi mamá y a Amber discutiendo con cara seria, mientras Michael estaba entre ellas, tranquilo. Deberíamos ir con ellos, sugirió mi papá. Tu mamá se pone impredecible cuando alguien la contradice. Ya en el jardín, todo quedó más claro. Mi mamá le estaba reclamando algo a Michael, y Amber estaba al lado, con los brazos cruzados, a la defensiva. Que es totalmente inapropiado decir algo así, decía mi mamá. Nuestros asuntos financieros son cosas privadas de la familia. Michael nos vio acercarnos y se volteó. Ah, Sofía, Gerald. Estábamos hablando de cómo funciona la familia. Y él está diciendo que estamos abusando del dinero de papá. Soltó a Amber como si nos acusaran de ser unos parásitos. Michael negó con la cabeza. Y eso no fue lo que dije. Solo comenté que cuando varias generaciones viven juntas, a veces se crean dependencias financieras que hacen difícil que todos tomen decisiones libres. La cara de mi mamá se puso roja de coraje. Tú no sabes nada de nuestra familia. Al contrario, contestó Michael, muy tranquilo. Sé mucho sobre su familia, desde la perspectiva de Sofía. Sé de la manipulación, el favoritismo, la traición.
Michael, le advertí suavemente, aunque una parte de mí sentía alivio de que alguien por fin le dijera las cosas de frente a mi mamá. Traición es una palabra muy fuerte, dijo mi mamá, alzando la nariz. Los temas de familia son complicados. Sofía siempre ha sido dramática y recuerda lo que quiere. Mamá, interrumpió Amber, dejando a todos sorprendidos. Ya basta. Por favor. Mi mamá se volteó, en shock. ¿Cómo dices? Y él tiene razón, dijo Amber, temblándole la voz. Las dos sabemos lo que hiciste con Jason, lo que hicimos. Estuvo mal. Jason, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Tu mamá me dijo que Sofía estaba saliendo con alguien más en el MIT. Que yo solo era su plan B, mientras intentaba conquistar a un profesor. Eso no es cierto. Y dije, sin poder creerlo. Ya lo sé, contestó Jason, bajito. Pero en ese momento, todo cuadraba. Estabas ocupada, distante. Tu mamá me mostró mensajes de texto que, según ella, eran tuyos. Yo nunca mandé nada así, dije, con la cabeza a 1000 por hora. Seguramente usó tu teléfono, terminó Amber. Me hizo mandar mensajes desde tu antiguo número, el que todavía tenía guardado. Para que pareciera que venían de ti. La cara de mi mamá se endureció. Esto es ridículo. Solo intenté ayudar a dos personas que eran mucho más compatibles. ¿Ayudando con mentiras? Preguntó mi papá, ahora con un tono de voz más firme que en todo el fin de semana. ¿Manipulando a un joven y traicionando a tu propia hija? Hice lo que tenía que hacer, respondió mi mamá, sin remordimiento. Amber necesitaba estabilidad. Sofía siempre iba a estar bien sola. ¿Entonces decidiste sacrificar mi felicidad por la de Amber? Pregunté, sintiendo el mismo dolor que años atrás. Tomé una decisión práctica, contestó mi mamá, muy tranquila. La belleza de Amber era su único verdadero valor. Tenía que aprovecharla antes de que se le acabara. Tú tenías tu educación, tu carrera. Mamá, exclamó Amber, dolida. ¿De verdad piensas eso de mí? ¿Que solo sirvo por mi cara bonita y que tengo fecha de caducidad? Mi mamá solo hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. Y no seas tan sensible. Solo estoy siendo realista, hice lo que cualquier madre haría, dijo mi mamá. Aseguré el futuro de mis dos hijas lo mejor que pude. No, le respondió mi papá, con una firmeza que nos sorprendió a todos. Hiciste lo que servía a tu propia idea de cómo deberían ser las cosas. No pensaste en lo que realmente querían o necesitaban tus hijas. El jardín se quedó en silencio. La cara de mi mamá mostraba sorpresa por la respuesta de mi papá. Amber parecía entre aliviada y dolida por lo que nuestra madre había dicho sobre ella. Jason miraba al suelo, dándose cuenta de lo mucho que había sido manipulado. Michael se acercó a mí y tomó mi mano en silencio, para darme apoyo. Creo que ya fue suficiente verdad por una noche, dije al fin. Mejor seguimos hablando mañana, cuando todos estén más tranquilos. Mientras íbamos entrando a la casa, Jason me tomó del brazo suavemente. Sofía, quiero que sepas cuánto lo siento. Debí confiar en lo que teníamos. Debí hablar contigo directamente. Lo miré. A ese hombre que alguna vez amé tanto, y que ahora estaba atrapado en un matrimonio construido con mentiras. Sí, debiste, le dije. Más tarde esa noche, mientras Michael y yo nos preparábamos para dormir, me preguntó. ¿Estás bien? Eso estuvo intenso. Pensé un momento antes de responder. Y creo que sí. Durante años cargué con esta herida, sin entender bien qué tan profunda era la traición. Ahora lo sé, y de alguna forma, eso ayuda. Tu hermana me sorprendió, dijo él. No pensé que se fuera a poner en contra de tu mamá. Y yo tampoco, admití. Tal vez todavía hay esperanza para ella. Michael me abrazó. ¿Y ahora qué va a pasar con tu familia? Recosté mi cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir firme y constante. No lo sé exactamente, pero por primera vez siento que hay un camino. Al menos con mi papá. Y tal vez, algún día,
también con Amber. Con mi mamá, eso es más complicado. Lo que decidas, dijo Michael, besándome la frente, yo voy a estar contigo en cada paso. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de que esa confrontación había cambiado algo dentro de mí. Las personas que antes tenían tanto poder sobre mi felicidad ahora me parecían más pequeñas, menos importantes. Al final, no habían decidido mi destino. Yo sí. A la mañana siguiente, la casa se sentía extrañamente tranquila. Mi papá se sentó conmigo a tomar café temprano en la terraza, mientras el amanecer pintaba el lago de dorado y rosa. Nos quedamos un rato en silencio, cómodo, hasta que él habló. Anoche hablé largo con tu mamá, dijo, sosteniendo su taza con manos temblorosas. Es una conversación que debimos tener hace años. Le dije que si quiere tener una relación contigo, las cosas tienen que cambiar. ¿Y cómo le fue con eso? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Él sonrió con una mezcla de tristeza y humor. ¿Cómo te imaginas? No está acostumbrada a que le pongan límites. Menos yo. ¿Y tú, papá? ¿Qué quieres tú? Miró el lago unos segundos, pensativo. Quiero que el tiempo que me queda sea honesto. Nada de fingir. Nada de seguir permitiendo comportamientos que lastiman a los que amo. Volteó a verme. Y quiero volver a conocer a mi hija, si ella quiere. Durante los siguientes 3 días, la dinámica de nuestra familia cambió de formas que nunca imaginé. Mi papá y yo pasamos horas hablando, llenando los vacíos de los años que perdimos. Le mostré las oficinas de mi empresa, le presenté a mis compañeros, le enseñé el trabajo que me da sentido. Él me escuchó con verdadero interés, haciéndome preguntas inteligentes que me recordaron al hombre que, cuando era niña, alimentó mi curiosidad por las computadoras. Estoy orgulloso de ti, Sofía, me dijo mientras caminábamos juntos por la orilla del lago. Y no por tu éxito, aunque eso también es increíble. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Fuerte, compasiva, con mucha fuerza interior. Tú creaste esta vida a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Su cáncer hizo que nuestra reconciliación fuera agridulce. Estábamos reconstruyendo una relación que ya tenía fecha de caducidad. Pero aún así, hubo algo bonito en tener este tiempo juntos, en poder limpiar el pasado antes de decir adiós. Con Amber, la sanación fue más lenta. La mañana después del pleito, me pidió que camináramos por el vecindario. No sé ni por dónde empezar, me dijo mientras pasábamos por casas enormes frente al lago. Decir lo siento no parece suficiente. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Esa pregunta me había perseguido por años. Se quedó callada un buen rato. Al principio, se sentía bonito que alguien como Jason se fijara en mí. Mamá no paraba de decir que hacíamos buena pareja, que yo merecía a alguien exitoso, mucho más que tú. Me miró con vergüenza. Sé lo horrible que suena. Y cuando ya sabía cuánto te dolía, para ese entonces ya estaba atrapada en lo que mamá contaba. Si aceptaba que lo que hicimos estuvo mal, entonces yo era la mala. Era más fácil creer que tú ibas a estar bien, que tú no necesitabas a Jason como yo. Se detuvo. La verdad es que fui débil. Dejé que mamá tomara decisiones por mí, porque hacerme responsable de mi vida me daba miedo. Su sinceridad me sorprendió. ¿Y cuándo cambió eso? Ayer, me dijo. Al verte tan segura, feliz con Michael, con una vida de verdad. Me hizo ver lo que es realmente tomar el control de tu vida. Suspiró. Tengo 35 años, vivo en la casa de invitados de nuestros papás, en un matrimonio que no funciona, sin trabajo, sin propósito. Mamá todavía me compra la ropa y me dice cómo peinarme. Sentí una punzada de empatía. Mientras mi mamá me había traicionado, a Amber la había mantenido como una niña, sin dejarla crecer. Aún no es tarde para cambiar eso, le dije con cuidado. ¿Cómo? Preguntó con una desesperación que se le notaba en la voz. Pensé mi respuesta. Empieza con algo pequeño, pero que signifique algo. Consigue un trabajo. El que sea, pero que sea solo tuyo. Abre una cuenta de banco con solo tu nombre. Y desde ahí,
empieza a construir. Durante los días que siguieron, tuvimos varias conversaciones parecidas. No le ofrecí perdón, eso lleva tiempo, pero sí le di otra forma de ver las cosas, y consejos prácticos. Para mi sorpresa, Amber me escuchó. Mi relación con mi mamá siguió siendo la más complicada. Después del pleito, se volvió fría pero educada. Fingía que todo lo había hecho por el bien de todos. Pero en su última noche con nosotros, mientras Michael y mi papá hablaban de béisbol en la sala, y Amber ayudaba a la señora que nos hace la limpieza con los trastes, mi mamá me encontró sola en la terraza. «¿Te ha ido bien?», me dijo. Fue una frase que claramente le costó trabajo decir. Mejor de lo que esperaba. Y gracias, le respondí, sin caer en la trampa de ese cumplido a medias. Sigo creyendo que hice lo necesario en su momento, siguió. Pero reconozco que tal vez fui demasiado controladora. Viniendo de mi mamá, eso era lo más parecido a una disculpa que iba a recibir. No voy a fingir que lo que hiciste no me dolió mucho, le dije. Pero construyo una buena vida. Una vida que me hace feliz. Ella asintió, mirando el agua en lugar de mirarme a mí. Tu papá quiere que vayamos a terapia. Terapia familiar, le dice. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Y tú aceptaste? Para él es importante, dijo, alisando su pantalón con las manos, ese gesto nervioso que recordaba desde niña. ¿Considerarías acompañarnos de vez en cuando? No seguido, claro. Sé que estás ocupada. La forma en que lo pidió, con pausas e incomodidad, mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. Lo voy a pensar, le prometí. No estaba lista para decir que sí, pero tampoco quería decir que no. Ella lo aceptó con un pequeño asentimiento, y nos quedamos en silencio viendo el atardecer. Dos mujeres con un pasado roto y un futuro incierto, pero quizás con una pequeña posibilidad entre nosotras. La conversación más inesperada fue con Jason. Me pidió hablar en privado antes de irse. Michael levantó una ceja cuando se lo mencioné. ¿Estás segura de que quieres hablar con él?, preguntó. Sí, le aseguré. No hay nada que Jason pueda decir que cambie lo que tengo contigo. Jason y yo nos sentamos en el jardín. Entre nosotros había una distancia llena de historia y arrepentimiento. Quiero darte las gracias, empezó, y no era lo que esperaba. ¿Y gracias por qué? Por no odiarme, dijo, simplemente. Tendrías todo el derecho. Lo pensé un momento. Odiar cansa. Prefiero usar mi energía en otras cosas. Además, con el tiempo entendí lo mucho que te manipularon. Y eso no justifica mis decisiones, dijo, con más conciencia que la que recordaba. Traicioné tu confianza. Me dejé convencer de que lo que teníamos no era real ni valía la pena. Dudó un momento. Y verte con Michael, la forma en que te mira, el respeto entre ustedes, me hizo darme cuenta de lo que perdí. Me puse tensa, pensando que diría algo fuera de lugar. Lo notó y rápidamente agregó. No lo digo para meterme en tu vida ni insinuar nada. Solo, quería que supieras que reconozco lo que perdí. A ti. A la persona que lastimé. Mi mayor arrepentimiento no es el negocio fallido o los problemas de carrera, es haber dejado que otros decidieran que era importante para mí. Su sinceridad se sentía real. Su arrepentimiento, también. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. Suspiró. De empezar de nuevo, creo. Amber y yo llevamos años fingiendo. Ninguno de los dos es feliz. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. A pesar de todo, no les deseaba una vida infeliz. Y no te preocupes. Ya es tiempo de que los dos enfrentemos la realidad y tomemos mejores decisiones. Se levantó para irse, pero se detuvo. Tú merecías algo mejor, Sofía. Me alegra que lo hayas encontrado. Después de que se fueron, la casa se sintió más vacía, pero también más ligera. La confrontación había sido dolorosa, sí, pero necesaria. Quitó heridas viejas y dejó espacio para ver todo con más claridad. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo iba a afectar mi futuro.
En los meses siguientes, empezamos a tener nuevas formas de conexión. Mi papá y yo hablábamos por teléfono o videollamada cada semana, aunque su salud iba empeorando. Viajé 2 veces a Boston para verlo. Fueron visitas difíciles, pero nos dieron paz a los dos. Cuando murió, 8 meses después de nuestra reconciliación, estuve junto a mi madre y mi hermana en su funeral. Unidas por el dolor, aunque no completamente reconciliadas. Después de la muerte de mi papá, Amber sorprendió a todos cumpliendo sus promesas de cambiar. Se divorció de Jason, se mudó sola a un departamento, y consiguió trabajo como asistente administrativa en una universidad comunitaria. El puesto era sencillo, pero significaba una independencia que nunca había tenido. Seguimos en contacto, con cuidado, pero cada vez más cercanas. Empezamos a reconstruir una relación que había estado dañada desde que éramos niñas. Mi mamá seguía siendo mi mamá, crítica, controladora y cerrada al cambio. Pero después de nuestra confrontación, algo cambió para siempre en la dinámica entre nosotras. Mi mamá ya no podía cambiar el pasado ni manipularme. Ahora yo decidía si hablaba con ella o no. Nuestra relación no era cálida, pero sí era honesta. Con mi familia ya en su lugar, sin controlar mi vida, Michael y yo nos enfocamos en nuestro futuro. Nuestra empresa seguía creciendo, incluso a nivel internacional, y desarrollamos nuevos sistemas de seguridad que se volvieron estándar en la industria. 2 años después de esa gran confrontación con mi familia, nació nuestra hija Lily, y 18 meses después, llegó nuestro hijo James. Ser papás cambió totalmente mi perspectiva sobre mi propia historia familiar. Cuando tenía a mis hijos en brazos, me hacía promesas silenciosas, jamás tener favoritos, siempre verlos y amarlos tal como son, y apoyarlos para que ellos mismos decidan su camino, sin controlarlos. Al ver a Michael con nuestros hijos, paciente, atento, disfrutando de cada cosa que los hacía únicos, muchas veces pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida. Si mi mamá no hubiera planeado esa traición, si Jason y yo nos hubiéramos casado como estaba previsto, ¿habría llegado a sentirme tan plena? La verdad dolorosa es que esa traición, aunque me destrozó, también me liberó. Me permitió construir algo muchísimo mejor. No se trata de perdonar lo imperdonable ni de romantizar el dolor. Se trata de entender que nuestras peores experiencias no nos definen, a menos que nosotros lo permitamos. A veces, seguir adelante significa soltar no solo a quienes nos lastimaron, sino también los sueños y expectativas que ya no tienen sentido. La verdadera victoria no fue el éxito económico ni el reconocimiento profesional, aunque claro que eso se siente bien. Ni siquiera fue la hermosa familia que formamos, por valiosa que sea. La verdadera victoria fue interna. Saber que, con todos mis pedazos rotos, me reconstruí. Y ahora soy una mujer más fuerte, más sabia, y más compasiva. El día que Lily cumplió 3 años, nuestra casa estaba llena de amigos y risas. Vi mi reflejo en una ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no se parecía a aquella joven destrozada que alguna vez huyó por culpa de la traición de su familia. Esta nueva mujer se veía segura, firme, rodeada del amor que ella misma eligió y que la eligió a ella también. A veces pienso en la palabra perdón. ¿He perdonado a mi mamá, a mi hermana, a Jason? No del todo. Algunas traiciones dejan cicatrices para siempre. Pero sí solté el enojo que antes me consumía. Aprendí que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y encontré paz al dejar que quienes me hicieron daño ocupen un lugar en mi corazón y en mi historia, pero ya no en el centro. Este camino, desde la traición hasta la paz, no fue fácil. Tuve que enfrentar verdades duras, poner límites, y, lo más importante, creer que merezco algo mejor. Tal vez esa es la lección más valiosa, que nuestra capacidad para ser felices crece cuando realmente creemos que lo merecemos. Así que si tú estás pasando por una traición o un desamor, acuérdate de esto: las personas que te lastimaron no definen tu valor. Ellos no escriben el final de tu historia. Ese poder es solo tuyo. A veces, los peores golpes de la vida nos llevan por caminos que nunca hubiéramos elegido, pero que terminan llevándonos a lugares muchísimo mejores. ¿Y tú, has pasado por una experiencia dolorosa que al final te llevó a algo mejor? Cuéntame tu historia en los comentarios.
No olvides darle like y suscribirte si esto te hizo sentido, y activa la campanita para no perderte el próximo video. Recuerda, cada final es solo el inicio de algo nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Cuídate mucho. Y mucha suerte.